Sean todas, todos y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas, entre otras cosas que se vayan presentando. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que sale primero que nada los martes a las 18 horas por la web de Radio Hashtag, radiohashtag.com. También recuerden que si tienen un podcast, les gustaría tener, o un programa de radio, o les gusta escribir, pueden contactarse con los chicos de Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, se los pueden dar a ustedes. Ahora sí, arrancamos. ¿Cómo están tanto tiempo? Como si me pudieran contestar, ¿no? Pero la semana pasada no hubo podcast, igual tienen un montón para escuchar y ponerse al día. Recuerden que tienen listas de reproducción hechas tanto en Spotify como en YouTube. Las pueden buscar así como Algo de Arte o directamente en los perfiles de Radio Hashtag, o si no también en mi Instagram tienen un link directo a las listas de reproducción. Así que ahí tienen para entretenerse. Hay como 50 capítulos ya, así que tenemos un montón. Hoy les traigo a pedido un artista del cual ya hablamos un poco, así que va a ser un podcast corto tal vez, o tal vez me vaya por las ramas, que es Henri Matisse. Hablamos un poco de Matisse cuando hablamos de fauvismo, que claramente, porque eso fue un movimiento corto, del cual no tuvo muchos exponentes. Matisse fue el number one, así que pueden ir a escuchar también el podcast de fauvismo para darle continuidad a este. Pero hoy vamos a hablar un poquito de su vida, su obra anterior al fauvismo, en qué incursionaba, un poco lo que pensaba, y después también les voy a hacer mi propio análisis de la obra de Matisse, que si les interesa se pueden quedar, y si no, bueno, hay un montón de podcasts más para escuchar. ¿Quién es Henri Matisse para él o la que no lo conoce? Bueno, básicamente fue un pintor francés, nacido en 1869, fallece en 1854, estamos hablando básicamente del periodo de las vanguardias del siglo XX. Se va a identificar en el fauvismo, y como para 1920 más o menos, o sea, en la mitad de su vida, ya se había destacado su maestría en el lenguaje expresivo del color y el dibujo. La recomendación de este podcast siempre es que acompañen el audio con la imagen, ¿no? O sea, si lo usan para estudiar o si lo usan para algún fin que tengan que recordar, la recomendación siempre es asociar, y así les va a ser más fácil. Un tip, nada más. Y ahora igual vamos a indagar, ¿no? Yo voy a tratar de describirles la obra lo más que pueda, lo mejor que me salga, pero estaría buenísimo que busquen imagen. Comienza a pintar a los 20 años más o menos, en la cama, porque después de haber tenido una cirugía, creo que es de apendicitis, o sea, o lo que hoy es una cirugía muy fácil, bueno, en ese momento era algo más complejo. Y la madre le lleva, para que estaba postrado en la cama y no se aburra, para pintar, y él lo va a descubrir, spoiler, lo va a definir como un descubrimiento del paraíso, va a decir. Pues, muy poético, siempre lo que en las pocas cosas que se pueden ir encontrando citas de él, siempre la verdad es muy poética su manera de dirigirse hacia el campo del arte o hacia la pintura en general. Después de eso va a empezar a formarse, ¿no? En varias instituciones, ¿no? En academias de bellas artes de París y de Francia en general. Y va a incluir clases con maestros del simbolismo como Moreau, supongo que se pronuncia en francés. De simbolismo no hablaron. ¿Les gustaría que hablemos de simbolismo? Recuerden que yo siempre que subo los podcasts, y recuerdo por mi Instagram que vayan a seguirme si no me siguen,
recuerdo por mi Instagram que se subió el podcast, generalmente dejo ahí una cajita para que ustedes me hagan pedidos de temas que quieran para el podcast y hasta ahora vengo cumpliendo. El de Matiz fue por pedido, por ejemplo. Y de simbolismo no hablamos. Hablamos de... Si no recuerdo mal, hablamos de Mondrian, que bueno, ahí tiene una parte fuerte de simbolismo, pero de simbolismo, como propiamente dicho, no hablamos. Bueno, sigamos. Al comienzo, como la mayoría, me animaría a decir, y sobre la mayoría de esta época, hoy igual la formación artística no tiene mucho distinto en los comienzos, pero al comienzo va a ser básicamente naturalista, va a incursionar después en el paisaje, va a pasar por el impresionismo, va a tener una etapa impresionista, ¿no? Tienen un podcast de impresionismo también. ¿No? Esto del uso de la luz, de pintar afuera, de no usar negro, de que sea como sin la naturaleza muerta, ¿no? Hasta el momento era todo con naturaleza muerta, ¿no? Esto era pintar en vivo, digamos. Del vivo y con todo lo que eso significa, ¿no? Que te cambie la luz, que cambie el paisaje, que haya viento, que, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces va a tener una etapa naturalista y paisajista y va a también tener una etapa influenciada por Cézanne. Por eso yo les decía, como hasta acá, si hablamos de otros artistas de esta época, ¿no? Tenemos a Picasso también, por ejemplo, que van a tener la misma formación, ¿no? Van a pasar por esta etapa naturalista, van a pasar por una etapa impresionista, van a pasar por Cézanne, ¿no? Porque básicamente era lo que no al día, ¿no? Porque las academias siempre se basaron en la historia de toda la vida, entonces van un poco unos años corridos hacia atrás. Bueno, eran los exponentes y los que iban marcando el camino, como hoy estudiamos las vanguardias artísticas del siglo XX y podemos ver un giro dadaísta, un giro futurista, un giro fauvista, ¿no? Como el expresionismo, bla, 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 bla. Bueno, hasta ese momento los grandes exponentes habían sido el realismo, ¿no? El impresionismo, el romanticismo, dije impresionismo ya, bueno, si lo dije lo vuelvo a decir, impresionismo y Cézanne, que va a ser como un protocubismo, que en el momento no se va a definir como cubista porque es bastante anterior, pero hoy lo tenemos, ¿no? Como un protocubista, la historia lo ha puesto en ese lugar. En ese momento era una persona que... un vanguardista realmente y que había sumado una manera nueva de comprender la imagen, ¿no? Bueno, como Matisse le va a agregar su manera nueva de comprender la imagen con el color, hasta ese momento con Cézanne no había esa manera de facetar algo o de geometrizar las figuras. Entonces, Matisse va a tener algo de esto y es algo que no se le va a ir del todo. ¿Por qué? Porque cuando vemos su obra, él tiene una figura muchísimo más orgánica, ¿no? Ahora vamos a ver que tiene como una línea súper orgánica, ¿no? Muy curva, su composición en general. Pero tiene algo de la geometrización, sobre todo en la manera en la que sintetiza. ¿Por qué? Porque él, bueno, hasta acá la influencia de Cézanne y va a ir eso como desglosándolo, porque también pensemos, y pensando yo en mi propia formación, uno va aprendiendo técnicas, aprendiendo distintos lenguajes, ¿no? Y también con esos lenguajes, que son herramientas, uno va construyendo la propia imagen, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de su etapa de formación, ¿no? La etapa bien académica, y después él con esas herramientas se va a ir desprendiendo, ¿no? De los modelos de los cuales aprendió, ¿no? De esto del simbolismo, de la etapa de Cézanne, del paisajismo, el naturalismo, ¿no? Después va a empezar su propia investigación en la imagen, en la cual todas estas cosas van a ser herramientas, y las va a usar o no las va a usar, y van a quedar como eso, como una etapa de formación en la que adquirió herramientas.
Entonces, cuando comienza con el tema del FOB, lo que va a empezar, sobre todo antes de sumergirse en este maravilloso mundo que es el color, va a empezar con la supresión de detalles, la tendencia a la simplificación, que es básicamente lo que plantea Cézanne con la facetación, ¿no? Una manera de entender los objetos a través de una figura geométrica pura, que es como sí, una síntesis, simplemente es una síntesis, ¿no? O sea, en vez de una manzana, si una manzana partimos de un cubo o de una esfera, depende del modelo de manzana, entonces va a ser mucho más fácil llegar a la figura, como algo de esto de, como lo que ya capaz acá estoy variando, siempre lo que digo por las dudas, tómelo con pinzas, ¿no? Un poco esto que decía, por ejemplo, Miguel Ángel, de que la figura ya estaba en la piedra, lo único que tenía que hacer era sacarla. Bueno, es más o menos un concepto parecido, ¿no? De como, bueno, si yo parto de una figura pura, entonces ubico, ¿no? Por ejemplo, en un cubo. Para mí, la manzana es más fácil desde un cubo, pero por ejemplo, una esfera, no sé, por las aristas sobre todo. O desde un cubo. Entonces pongo un cubo, lo localizo en el espacio, lo ubico en el espacio, entonces eso me va a generar un equilibrio o un desequilibrio en una composición. Y a partir de ese cubo voy a ir comiendo partes del cubo hasta llegar a algo parecido a una manzana, y que la facetación también tiene que ver con esto del volumen. Bueno, me fui un poco por la rama, yo advertí. Entonces Matisse, esto para mí de la facetación le va a quedar con el tema de la simplificación, de cómo él simplifica la figura. Nosotros vamos a ver, está bien, él cuando comienza con el FOB, por ejemplo, tenemos el retrato con la raya verde. No sé cómo se llama ahora, pero si lo digo así, yo estoy segura que lo ubican, o que si lo buscan así, Google es muy gauchito y les va a aparecer. Que estamos, o sea, es un naturalismo, ¿no? Es una persona que tiene, ¿no? Como características realistas, ¿no? Está proporcionada, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y está esa raya verde, ¿no? Como que ahí hay como un indicio de entrar en el color. Y tenemos un retrato bastante detallado. Ahora, después de esa obra, para mí, como que ahí va a empezar como una veta, ¿no? Como un caminito que se va a ir trazando, en el que él, si nos ponemos a buscar, no quiero ir directamente al tipo de obra del Cuarto Rojo, pero si ponemos a ver, si pondríamos cronológicamente sus obras, podemos ver como una tendencia, no quiero decir abstracción, pero como si esta figura se va descomplejizando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o es muy complejo? O sea, complejo de visualizar, ¿no? Pero básicamente esto, como ir quitándole detalles, como reemplazando ciertos volúmenes, reemplazando las sombras, ¿no? Él va a ir tirando a una bidimensión, ¿no? Va a jugar muchísimo con esta dualidad del fondo-figura, ¿no? Que se unen, que se mezclan. Pero esta tendencia a la simplificación también va a ayudar a que esta bidimensionalidad se genere. ¿Por qué? Porque no va a haber, primero, el tema del delineado y el tema de la sombra. O sea, cuando vos a algo no, si estás pintando, siempre es bidimensional, o sea, tu dibujo es bidimensional. Después lo que son ilusiones ópticas para generar volumen. Esas ilusiones ópticas se dan a través del detalle, ¿no? Cuanto más detalle, cuanto más sombras, cuanto más pasajes de la luz a la sombra hayan, mayor ilusión de profundidad, o no, además del uso de las diagonales o la disposición de elementos en el espacio, te van a generar como un plano contra plano, o esto de la multiplicidad de planos. Cuando vos todo eso lo vas eliminando, ¿no? Cuando el color va empezando a ser el protagonista y le saca, se pueden hacer sombras de color, no estoy diciendo que si lo haces en color pierde la profundidad, pero sí cuando vos vas sintetizando, cuando vas haciendo como casi figuras recortadas, cuando se va intensificando los bordes, ¿no? Él va a tener como una línea
que al principio no va a ser línea negra, pero va a tener sí como un contorno de la figura y un detalle en el fondo, ¿no? Como con estos tapices, con estas cosas, que él va a tener como mucha influencia directa de Marruecos, porque va a tener unas estadías cortas, ¿no? Va a viajar a Marruecos y va a tener como influencias del tema del tipo de los interiores, de las decoraciones, de los paisajes también, ¿no? En su época más naturalista podemos ver paisajes. Entonces va a tener como estos fondos con tapices, con detallecito, con mucha cosa que va a separar el fondo de la figura. Entonces se empieza a perder. Y después el tema de la saturación del color, ¿no? Como vimos en el podcast de fobismo, el fobismo justamente, lo que la característica más fuerte y cómo uno puede distinguir una obra fobista es básicamente por la saturación del color. Son colores hipermente saturados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de saturación? Es cuando el color está puro, sin mezclar, sin mezclar ni con blanco, ni con negro, ni con gris, sin sacarle su, entre comillas, luz original. Y cuando vibra mucho, ¿no? Un rojo así bien fuerte, el amarillo, los azules, ¿no? Básicamente estamos hablando de primarios, sobre todo por el tema de la mezcla. Igual él va a tener como una fuerte utilización de los vermellones, ¿no? Del rojo más tirando a naranja. Cuando hablamos de esa saturación del color, ese nivel de saturación del color en la superficie extendida, o sea, no es que es un punto de color o como en este cuadro que yo les digo de la raya verde, que es esto, es como un contrapunto, algo que llama la atención. Cuando eso es extendido y cuando después no hay, porque también se puede trabajar la saturación del color y generar distintos planos, pero Matisse lo que hace, bueno, lo que hacía, es trabajar el color extendido en el espacio y no con una mayor gama cromática. Se fue ahí como un agudito. Bueno, les pido disculpas si los dejé sordos. No es con una mayor variación cromática. Vamos a ver que él va a usar pocos colores, ¿no? Como poca cantidad de colores. Entonces, con esto, con esta extensión en el espacio, con la saturación, con la falta de detalle. No estoy enumerando cosas negativas, o sea, no estoy hablando desde un juicio de valor, por así decirlo. Vamos a tener como esta planimetría, que es lo que él buscaba. Su obra se va a centrar en un equilibrio entre el color y la forma, en una investigación, ¿no? Él le va a interesar muchísimo este campo, cómo trabajar la forma con el color y sobre todo cómo abstraer el color de la realidad, o sea, cómo desprender el color de a lo que nos remite inmediatamente. A ver, esto no sé si queda claro o si es muy rebuscado. Nosotros generalmente, por establecer, no sé, como, sí, podríamos decir por un establecimiento tácito, ¿no? Que está establecido, por un montón de cosas, podemos identificar ciertos objetos o ciertas cosas con un anclaje de lo real. Matisse no va a ser abstracto, ¿no? Porque va a tener como una figura marcada, incluso en los últimos años, que ahora vamos a ir, que va a ser collage. Él va a tener una figura marcada, pero sí le va a interesar despegarse de cierta formalidad o de cierto anclaje a lo real. Y esto va a ser una búsqueda que va a surgir en un montón de artistas. La verdad es que no es que le pasa solo a él, de querer despegar, de querer que no solo por el color, como la cabeza se nos vaya a... Los ejemplos más fáciles son, bueno, si es verde es porque es una planta, o si... No, como tratar de despegarlo el color de eso. Y en el caso de Matisse no va a tener que ver
con querer que lo que estoy viendo no sea eso. A ver, esta idea, vamos a masticarla, porque me parece que me la entiendo yo sola. A ver, él va a hacer, él va a hacer realismo, ¿no? Va a pintar cosas que podemos distinguir, ¿no? Una persona, por más que sea súper simplificada, o sea, una silueta, nosotros tenemos más o menos el icono de lo que es una persona, o de lo que representa un cuerpo humano, y vamos a entender que, bueno, que eso es un cuerpo. No vemos un cuerpo así en la realidad, pero que eso es un cuerpo. Lo que yo creo que él iba a intentar hacer no es que porque él no pinte con los colores, justo con el tema de la piel es complejo porque hay 200 millones de tonos y para generar el color de piel, sobre todo esto no es más allá del racismo, digamos, que pueda ser el acto así horrible de decir que hay un color piel, el que pinta, o sea, el que pinta, sabe que para pintar color con las pieles es una de las cosas que más cromatismo tiene. Porque uno, por los reflejos, dos, por la pigmentación, tres, por las transparencias que tiene la piel, ¿no? La piel, la grasa, la vellosidad, las venas, no sé cómo decirlo, ¿no? Como la cantidad de cosas que componen, es imposible de generar, o sea, tiene por lo menos 5, 6, 7 colores más allá del tono que se vea en la simplificación, digamos, más allá de si es blanco, marrón, marrón oscuro, negro, se entiende esa parte, o sea, así sea hiper blanco, o sea, así sean los opuestos, hay un cromatismo increíble en la piel. Ahora, Matisse, no sé si se va vamos a poner otro ejemplo, me parece que es más fácil como... vamos a ir con la piel. Con la simplificación del color que puede tener un cuerpo, yo creo que él no es que pinta el color naranja para que digas, ¿qué es eso? ¿Es un cuerpo? ¿No es un cuerpo? No, porque sigue teniendo un anclaje a lo real. Para mí su investigación va más por el lado de, no tanto por la figura, sino por liberar del color de ciertas restricciones, ¿no? Como bueno, no sé, una hoja de una planta tiene que ser sí o sí verde, un edificio tiene que ser sí o sí gris, bueno, en esa época no hay edificios, pero... una margarita sí o sí tiene que ser blanca con amarillo, un gato sí o sí tiene que ser o blanco o gris o marrón, o sea, no puede ser verde. De esas restricciones me parece que tienen que ver con su investigación y por eso me parece que su investigación se va a centrar en esto de el color y la forma y cierto equilibrio. ¿Y por qué digo equilibrio tantas veces? Bueno, porque él va a manejar una bidimensión, pero son bidimensiones que están súper armoniosas compositivamente, ¿no? O sea, si nosotros agarramos un cuadro de Matisse cualquiera y hacemos un diagrama con el que se miden las composiciones, ¿no? Que, a ver, acá si me siguen, es más o menos se hace como un delineado, creo que se hace 2 centímetros después del borde y se hace una cruz, entonces te van a quedar como el cuadro dividido en 4 triángulos grandes, vamos a ver que está balanceado perfectamente la cantidad de elementos en cada parte de esos triángulos. Y después hay otra manera de ver una composición, como equilibrarla, que tiene que ver con el peso, ¿no? Como ciertas partes de un cuadro pesan, entre comillas, más que otros, ¿no? Si vos pones un elemento en el centro o en las esquinas, bueno, eso va a tender a que el cuadro la mirada, ¿no? Porque la composición y la armonía tienen que ver con el recorrido que hace el ojo. A la mirada se vaya a ese punto, ¿no? O sea, si vas a tener una composición más pregnante o de alta pregnancia, de baja pregnancia, ¿no? Capaz ya me estoy enredando, pero entonces
con matiz, y después vamos a tener el peso del color, ¿no? El amarillo, el negro, los colores oscuros en una composición clara, los colores claros en una composición oscura, van a funcionar de contrapunto, ¿no? Van a llamar la atención, creo que es la palabra que más fácil sintetiza todo esto. Los cuadros de matiz están perfectamente balanceados, o sea, si nosotros si los pondríamos en blanco y negro, por ejemplo, podríamos ver que no hay una parte, o sea, salvo, no estoy hablando de todos los cuadros, pero en su mayoría no hay una parte que va a ser como, porque digo en blanco y negro porque es tal vez más fácil de evaluar esto del tema del color. No hay una parte que que el ojo se te vaya solo para un lugar. Hay como este tema de armonía que genera que el ojo lea todo por igual, ¿no? Que genere como esta especie de Z compositiva, ¿no? Del lado superior izquierdo, ¿no? Estando frente a un cuadro, sobre al lado superior derecho, al lado inferior izquierdo al lado inferior derecho, ¿no? O sea, hace esta Z, en la cual puedes ver todo uniformemente sin que algo te llame más la atención y que después vayas a descubriendo el resto. Que eso también es una decisión, o sea, todo es una decisión. Pero bueno, dije que iba a ser corto el podcast, me parece que va a durar lo mismo que todo el resto. El último me fui. Y ahora sí, ya pasando a la última etapa, ¿no? Bueno, les conté un poco de su vida, un poco de su formación. Hablamos bastante de su obra. Digo que hablamos en plural porque, bueno, acá soy yo que habla y ustedes que escuchan y yo siento que ya somos dos. Bueno, no importa. Ahora, en su última etapa, Matiz va a tener, no sé, no me acuerdo bien qué problema de salud, cuestión que va a estar como en silla de ruedas, como sin poder pintar activamente, y va a pasar al universo maravilloso del collage. Que él va a decir que es pintar con tijeras. Ven que yo les digo que es súper poético cuando habla y les recomiendo. Hay una película de Matiz, yo no la vi, así que no voy a recomendar algo que no vi. Pero nada, si les interesan las películas biográficas, hay una película de Matiz, la pueden buscar. Creo que no está en ninguna plataforma legal, pero bueno, ya saben que hay otros medios. Bueno, cuestión. Y en estos collages, bueno, la síntesis la va a llevar a su máxima expresión. No porque con el collage no se pueda generar detalle, pero porque él va a hacer collage en base a planos de color. Y planos de color súper plenos, o sea, sin ningún tipo de textura. De hecho, va a tener asistentes a los cuales les va a decir como qué colores él necesita, ¿no? Como qué colores, sobre todo con las obras de gran formato, porque no es que porque hacía collage hacía obras chicas. Y va a tener asistentes que le busquen papeles de colores de cierto color específico, sin textura, etcétera, etcétera. O sea, supongo que serían papeles industriales, no papel de revista, ¿no? Pensando ahora en voz alta. Igual creo que ya en esa época todavía no existían las revistas de colores, pero bueno, nada. No, porque también podría ser, acá ya estoy pensando en voz alta, también podría ser pintar un pleno de color y generar un collage, pero no, recordando de las obras que vi en vivo de Matiz, no, era papel pleno. Bueno, perdón, un paréntesis ahí. Bueno, y cuestión que es esto, va a llevar como al límite esto de la simplificación y también va a llevar al límite esto de que les hablaba al principio de la figura orgánica, ¿no? La figura orgánica es la que tiende a la curva, para el que no sabe. Entonces va a ser como esto, como composiciones como muy curvas, como ahí sí con la pregnancia bastante alta, ¿no? O sea, la primera que se me viene a la cabeza es esta de fondo azul, figura negra y unos triángulos rojos. Acá sí la pregnancia va a cambiar bastante, pero esto sí lleva como al fondo esto de la simplificación y la figura orgánica, ya me estoy repitiendo.
Igualmente, con esto de que la pregnancia compositiva cambia, el tema de la saturación del color no le va a variar. Y tampoco le va a variar el tema de la cantidad de color que usa, la planimetría, o sea, todo eso lo va a sostener. Pero bueno, yo dije que este iba a ser un podcast corto y acá estoy con media hora ya vamos, así que los voy a dejar para que procesen todo esto. Les invito a que escuchen el podcast de FOB, así tienen como más data si les interesa el tema. Y gracias por escuchar hasta acá, si están hasta acá todavía. Nos encontramos en la próxima edición. Recuerden que pueden compartir el podcast si quieren y a mí me dan una mano enorme, y que me encanta cuando me mandan que escuchan el podcast, cuando me etiquetan en alguna historia que están escuchando el podcast y haciendo algo. Y que nada, que haya algún tipo de feedback, que me comenten qué les parece o sugerencias también se aceptan, y qué temas quieren que hablamos. Ahora sí, les dejo. Nos encontramos en la próxima edición. Chau, chau.